Buenas noches a todos, a todas. Hoy miércoles a las 22 tenemos una entrevistada en este ciclo de mujeres que vamos a terminar hoy, después de casi 2 meses, donde entrevistamos a distintas mujeres que se ocupan de distintos ámbitos a raíz de las temáticas de género. Y acá ya tenemos a la entrevistada de hoy, a quien voy a incorporar de manera inmediata, a Karina Batiani. Eh, a ver, para hablar de un tema que es un tema muy importante, que es el tema de las políticas de cuidado. Ahí la tenemos a Karina. Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y buenas noches para todos, para todas. Bueno, ¿qué tal Karina? Bueno, estábamos hablando que hoy, mira, hoy voy a cerrar este ciclo de mujeres con vos, que es una entrevistada que tenía muchas ganas de hacer, de conversar, para hablar del tema de las políticas de cuidado. Y si te parece, vamos ya a la presentación, así ya vamos a las preguntas, bueno, a la charla en realidad, porque va a ser una cosa más relajada, ¿no? Pero ya te Fantástico. presento, así ya iniciamos la entrevista. Karina Batiani es doctora en sociología, es secretaria ejecutiva de CLACSO, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, es especialista en políticas de cuidados en toda la región y es autora de numerosas publicaciones en temáticas de género, en políticas públicas, trabajo no remunerado y cuidados. En CLACSO, Karina es la directora de la colección de libros Miradas Latinoamericanas, es profesora titular del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República en Uruguay, y entre sus publicaciones se destacan Los tiempos del bienestar social, Género, trabajo no remunerado y cuidados en Uruguay, Las políticas y el cuidado en América Latina, miradas latinoamericanas a los cuidados, donde coordinó el trabajo de varios académicos en la región. Yo tuve la oportunidad de ver esta última publicación, bueno, que si bien es de corte técnico, aborda muchísimas cuestiones que hacen a la vida cotidiana. Y a este tema que recién decíamos en privado, yo decía es el próximo tema, no, este tema ya está en la agenda desde hace tiempo, que es el tema de los cuidados, ¿no? Y para empezar vamos a empezar con la pregunta más elemental, la más básica, para que la gente que está escuchando entienda de qué vamos a hablar. ¿A qué le llamamos cuidados? Bueno, si lo nombramos así, evidentemente a nivel de la literatura hay muchísimas definiciones, porque lo primero que tenemos que decir es que es un concepto en construcción, ¿verdad? Un concepto que está en pleno desarrollo. Yo te puedo decir qué entiendo yo por cuidados, con qué enfoque trabajo junto a un equipo que coordino en la Universidad de la República, como tú bien decías, en la Facultad de Ciencias Sociales, que hace muchos años se dedica a investigar sobre estos temas. Y justamente en base a nuestras investigaciones y en base a toda la literatura que hay disponible sobre el punto, nosotras decimos que el cuidado es algo así como la acción de ayudar a un niño, a una niña o a una persona dependiente para que se entienda, pueden ser los viejos, las viejas dependientes, porque no todos lo son, las personas con discapacidad o las personas con algún tipo de enfermedad que requieren asistencia. Entonces es la acción de ayudar a un niño, a una niña, a una persona dependiente en el desarrollo de las actividades cotidianas, de la vida diaria, esas actividades que todos y todas necesitamos para existir, para vivir, en definitiva. Que esa acción de ayudar a un niño, una niña o a una persona dependiente tiene por lo menos tres grandes dimensiones. Una primera dimensión que le llamamos la dimensión material, que es el trabajo de cuidado. Seguramente la mayoría de las mujeres que nos están escuchando y quizás muchos de los varones que nos están escuchando saben de qué hablo cuando digo el trabajo de cuidado. Cuando alguien cuida a alguien, cuida a un niño o una niña, hay una serie de actividades que hay que realizar, higienizarlo, alimentarlo, en fin, distintas actividades. Esa es la dimensión
eh, material, ¿verdad? El trabajo de cuidados. Pero también hay una segunda dimensión que es la dimensión económica. Cuidar a alguien tiene un costo Claro. económico directo cuando tenemos que gastar dinero en ese cuidado, en los insumos para ese cuidado, en las actividades del cuidado, o un costo económico indirecto también, muchas veces por las cosas que dejamos de hacer por cuidar a alguien. Por ejemplo, cuando dejamos de participar del mercado de trabajo, total o parcialmente, etcétera, etcétera. Y una tercera dimensión, que es la dimensión más de tipo afectiva, sentimental, emotiva, que tiene que ver con la parte subjetiva del cuidado, ¿verdad? La relación que se establece en torno a ese cuidado. Entonces tenemos esas tres grandes dimensiones, pero además decimos, bueno, el cuidado se puede hacer de dos formas, y para decirlo bien sencillo, de manera paga o no paga, remunerada o no remunerada, ¿sí? Pero a su vez puede realizarse en dos ámbitos, dentro, y lo voy a simplificar, ¿verdad? Dentro o fuera de la familia, de los hogares, puertas adentro o puertas afuera de los hogares. Entonces tenemos dimensiones, tenemos formas, paga o no paga, dos ámbitos distintos, pero también es importante decir que hay algo que caracteriza el cuidado y es que es una relación, ¿sí? Se establece una relación social entre quien cuida y quien es cuidado, entre quien brinda y quien recibe el cuidado. Y que esa relación no es una relación cualquiera, sino que es una relación de mucha proximidad, porque es un trabajo que se hace cuerpo a cuerpo, cara a cara, digamos, donde se ponen en juego muchos elementos. Entonces, digamos, para responder tu pregunta de qué hablamos cuando hablamos de cuidado, bueno, hablamos de todo esto que te acabo de mencionar. Desde el punto de vista que nosotras trabajamos este concepto de cuidado y que sin duda deja fuera otras cosas, hay dimensiones más amplias, ¿verdad? Que hablan del cuidado del mundo, del cuidado de la naturaleza, del cuidado de la vida en un sentido mucho más amplio. Nosotras tomamos esta definición con dos propósitos y creo que es importante que queden claros desde el comienzo, ¿verdad? El primer propósito es en clave, como decimos, de política pública, es decir, de trabajar con una definición que permita luego su abordaje en el marco de las políticas públicas y que permita separar la paja del trigo y permita decir, bueno, cuando hablamos de políticas de cuidado, entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque es la misma pregunta que tú me hacías, pero llevada al campo de las políticas. Y creemos que esta definición sirve para orientar esas políticas. De hecho, en el caso del Uruguay, que es hasta ahora el único país que llegó a formular una política nacional de cuidados, un sistema nacional de cuidados, esta fue la definición que se usó, que se tomó, ¿verdad? En clave entonces de política. Y segundo, como somos investigadoras, en clave también de investigación, es decir, en clave de elementos que nos permitan trabajar empíricamente el fenómeno, es decir, abordarlo empíricamente. Bueno, esa es nuestra definición. Quizás fue un poco larga, pero me parece No, importante que quede clara. no, pero yo creo que es muy importante antes de abordar cualquier tema definirlo, ¿no? Porque si no, no sabemos exactamente de qué estamos hablando. Y justamente vos decías que había categorías que quedaban afuera y muchas veces se une a lo de a las tareas de cuidado, cuando se habla de las políticas públicas, otro rubro. Vos hablabas que, bueno, la tarea de cuidado implica una interrelación, pero hay otro rubro donde no hay interrelación, que son las tareas domésticas. ¿Dónde quedan las tareas domésticas, digamos, en este esquema? Bueno, depende de qué tareas domésticas hablemos. Muchas de las tareas domésticas forman parte de las tareas de cuidado, en tanto son insumos necesarios para, para realizar esas tareas de cuidado de acuerdo a la definición que te acabo de dar, y otras no. De hecho, si nosotros vemos el recorrido latinoamericano de investigación, de conceptualización en torno a la cuestión de los cuidados, justamente esa pregunta que tú te haces fue una de las primeras preguntas que nos hicimos en América Latina, decir, bueno, pero ¿cómo separamos? Porque esto del cuidado, ¿de dónde surge en el caso de América Latina? Surge principalmente de una tradición
de trabajar primero con todo lo que era el trabajo no remunerado. Todo el trabajo no Claro. remunerado, que principalmente tiene 4 componentes. Uno son las tareas domésticas que tú mencionabas, otras son las tareas de cuidado, bueno, y otras tareas que ahora no vienen al caso, centrémonos en estas dos para no dispersar a la audiencia. Y, y cuando empezamos a abordarlo en clave de investigación, bueno, surgió la necesidad, y más que la necesidad, el cuidado se nos impuso, digamos, desde el punto de vista de la investigación como un objeto propio, que no era lo mismo que la tarea doméstica, ¿verdad? Que no era lo mismo que el trabajo no remunerado en general, sino que tenía una serie de particularidades. Y ahí empieza su separación de las tareas domésticas. Esto surge en el caso de los países de América Latina, no digo que no sea así afuera, pero es la particularidad de América Latina, a partir de las encuestas del uso del tiempo, que se han hecho ya en prácticamente 20 países de nuestra región, cuando uno le pregunta a la gente, te pregunto a ti, a todos los que nos están escuchando, bueno, ¿qué haces en las 24 horas del día? Entonces la gente te empieza a describir una serie de tareas, eh, digamos, y con todas las tareas que no son las remuneradas. Las no remuneradas, bueno, aparece las tareas domésticas, las tareas de cuidados, pero con ciertas particularidades. Y allí aparece esa necesidad de separarlo, de decir, bueno, por un lado están las tareas domésticas, por otras las tareas de cuidado. Eso no quiere decir, vuelvo al principio de la respuesta, de que algunas tareas domésticas, como por Claro. ejemplo cuando hablamos de la alimentación infantil, bueno, la preparación de los alimentos para un niño o una niña es parte de su cuidado, está claro, ¿verdad? Pero quizás otras tareas domésticas, no sé, mantener los electrodomésticos de la casa o no sé qué, bueno, esas no. Y por eso decía hay que separar la paja del trigo. Con las tareas domésticas, pero más complicado aún, con digamos, otras actividades, y ya eso más en clave de la política pública, cuando uno dice, bueno, esta cuestión cualquiera, ¿qué es? ¿Es parte de una política educativa o es parte de una política de cuidados? ¿O es parte de una política de salud o es parte de una política de cuidados? Y bueno, y empezar allí entonces a definir bien estos conceptos para poder también marcar los límites y cuáles son los elementos propios de cada una de estas políticas. Karina, vos recién justo te me adelantaste una pregunta que tenía para hacerte y quería profundizar en un término que vos utilizaste, en un concepto, que son las encuestas del uso del tiempo. Uh Nosotros -huh. los periodistas muchas veces trabajamos con los informes que surgen de estas encuestas y quería que me cuentes un poco cómo se confecciona una encuesta de uso del tiempo, qué cosas se tienen en cuenta, cuáles son los resultados, porque seguramente siempre el resultado es que este tipo de tareas están muy feminizadas, ¿no? Siempre está la comparación. Las mujeres invierten tanto tiempo de su día en tareas de cuidado o tareas domésticas y los hombres invierten tal otra cantidad. ¿Cómo es este tema de las encuestas de uso de tiempo? Bueno, sí, es muy interesante tu pregunta. Digamos, las encuestas de uso del tiempo surgen a partir de una pregunta que nos hacemos, ¿verdad? Bueno, esa pregunta es, ¿cuál es, digamos, remite a otro tema que es la discusión en torno al bienestar, ¿no? Al bienestar social. Entonces, cuando uno habla del bienestar social, en realidad habla generalmente de 4 agentes que proveen el bienestar social: el Estado, el mercado, la comunidad y la familia. Entonces, nosotras, por ejemplo, nos hacíamos la pregunta, bueno, muy bien, el papel del Estado, del mercado está bastante estudiado. ¿Qué pasa con las familias específicamente? ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre en términos de bienestar? Y cuando digo bienestar es, bueno, lo que quiere decir la palabra, ¿verdad? El bienestar tuyo, mío, individual, social, etcétera, etcétera. No quiero entrar en esa discusión porque nos llevaría toda la entrevista. ¿Cuál es el papel de las familias? ¿Qué es lo que las familias están haciendo para producir ese bienestar? Y ahí el cuidado te rompe los ojos, ¿verdad? Como uno de los elementos o uno de los componentes del bienestar. ¿Y cómo nos aproximamos en América Latina?
en estos 20 países que han avanzado con este tipo de instrumentos. Bueno, por decir, vamos a ver qué pasa dentro de las familias, qué pasa con qué cosa, qué pasa con una categoría que quienes trabajamos en los estudios de género queremos mucho, que es la división sexual del trabajo, es decir, las tareas Sí, esa era otra diferenciales según pregunta. el sexo de las tareas diferenciales según el sexo de las personas. ¿Cómo opera esta división sexual del trabajo al interior de la familia? ¿Cómo lo podemos ver? Por ejemplo, con el tiempo, ¿sí? Entonces, estas encuestas se desarrollaron con ese propósito, y es importante decirlo porque no surgió como una simple curiosidad de saber el tiempo, porque, no sé, Sí. sino que había un propósito explícito al preguntar por el tiempo de varones y mujeres. ¿Qué nos mostraron estas encuestas? Bueno, un uso diferencial y desigual en términos de lo cuantitativo y de lo cualitativo entre varones y mujeres en cuanto al tiempo. Básicamente esos datos que tú dabas o que mencionabas, y es que los varones dedican 2/3, y esto es similar en todos los países de América Latina y del mundo, pero vamos a centrarnos en América Latina, que los varones dedican 2/3 de su tiempo al trabajo remunerado, fuera de los hogares, digámoslo, para que quede claro, en el mundo de lo público, y las mujeres, y 1/3 a el trabajo no remunerado. Y las mujeres exactamente al revés. Es decir, destinamos 2/3 de nuestro tiempo al trabajo no remunerado y a los cuidados, por tanto, y 1/3 al trabajo remunerado. Y esto tiene consecuencias muy concretas sobre la vida de todos y de todas. Consecuencias actuales y consecuencias futuras, porque no tengo que decirte, porque tú lo sabes bien, que no es lo mismo el tipo de vínculo que se establece y el tipo de, digamos, resultados que se obtienen, bueno, por dedicar más tiempo, por ejemplo, al mercado de trabajo, o más tiempo a las familias, a las familias o al hogar, si me permitís simplificarlo. Entonces, allí empezamos a ver que estaba el origen de muchas de las desigualdades de género, en esa distribución desigual del tiempo, que es cuantitativa, pero también es cualitativa, porque no solo hay una diferencia en términos de la cantidad de horas, sino en términos de las tareas que hacemos unos y otras en ese trabajo no remunerado. En lo que respecta al cuidado y el tiempo, por ejemplo, si miramos el cuidado infantil, claramente las mujeres dedican más del doble del tiempo que los varones al cuidado de los niños y las niñas, generalmente sus hijos, sus hijas. Pero además de la diferencia cuantitativa, cuando miramos qué hacen unos y otras, las mujeres estamos en aquellas tareas que requieren organización, cumplimiento de horarios, cotidianeidad, es decir, hay que hacerlas porque se pone en riesgo la vida de la otra persona. Por ejemplo, darle de comer a un niño, bañarlo, en fin, que si no lo hago. Mientras que los varones se colocan más en tareas que se hacen cuando el tiempo, entre comillas, lo permite. Tareas lúdicas, tareas recreativas, tareas que no necesariamente requieren que se hagan todos los días y en determinado horario o con determinada frecuencia. Entonces, allí vemos cómo opera la división sexual del trabajo. Es una linda forma de constatar esa división sexual del trabajo en nuestra vida cotidiana. Sabés que justo mientras que estabas hablando, alguien hizo un comentario alguien que está en la conversación hizo un comentario hablando de las familias monomarentales, ¿no? Y decía, bueno, esa división no existe, es 100-0, cuando la mujer es la que queda a cargo, a que queda a cargo del hogar, que es algo cada vez más frecuente y donde muchas veces además hay todo un conflicto con respecto a los alimentos, al reconocimiento económico y a una cantidad de situaciones. Por supuesto, los números que yo estoy dando son los grandes promedios, y como sabemos, los grandes promedios ocultan las realidades, ¿verdad? Importantes todas ellas, cuantitativa y estadísticamente también importantes, pero yo estoy dando números de grandes promedios. Cuando vamos a mirar ese tipo de hogares, es decir,
o mejor dicho, miramos los hogares por cómo están conformados, donde están estos hogares monomarentales y también otros tipos de hogares, o miramos esto mismo en función de variables socioeconómicas, encontramos que este gran número que yo te estoy dando, que es para toda la población, evidentemente tiene diferencias en función de estas variables. Por ejemplo, en la de nivel socioeconómico, claramente, a medida que bajamos en el nivel socioeconómico, las horas que se dedican tanto a las tareas domésticas como al cuidado de las personas en los hogares aumentan, ¿sí? Lo mismo que en los hogares a los que refería la persona que envió el comentario, donde evidentemente al no haber, digamos, convivencia entre madre y padre o entre varón y mujer o entre dos personas en un mismo hogar y estar solamente una persona a cargo, por ejemplo, de los niños o las niñas, estos números o estas distancias se amplifican. De todas maneras, hay algo bien interesante que estudiamos para el caso de Uruguay, y es que uno podría decir, y tomo el comentario de esta persona que está escuchando, uno podría decir, bueno, en teoría, los hogares que podrían ser más equitativos son justamente los biparentales, donde sí están mamá y papá y sus hijos, el hogar típico, digamos, entre comillas, ¿no? Sí. Típico entre comillas, justamente. Ahora, cuando los vamos a mirar, esos hogares no son los más igualitarios. De condición de partida sí los tienen, porque bueno, están la mamá y el papá, se comparte, ¿verdad?, el mismo techo, en fin, y en realidad allí las distancias entre el tiempo que dedican varones y mujeres son más amplias que en otro tipo de hogares. Bueno, aquí hay un montón de variables para jugar. Yo les invito a que lean los estudios que están publicados, las bases del bienestar social, los tiempos, perdón, del bienestar social que tú referenciabas al principio. Tiene toda la investigación para el caso de Uruguay y estudios similares hay en los otros países de América Latina. Lo que es muy importante es que estas encuestas fueron claves para mostrar estas desigualdades. Desigualdades que suponíamos que existían, pero que, bueno, necesitaban de ese material empírico para, bueno, mostrar estas diferencias. Vamos a seguir con los conceptos, ¿no? Y hay otro concepto muy interesante que tiene que ver con lo que se llama la economía del cuidado. Y quería consultarte por esto, ¿no? Porque, bueno, dentro del cuidado hay trabajos que son remunerados, otros que no son remunerados. ¿Cómo se mide, de a qué manera se mide en términos económicos, cómo es el aporte de estas tareas? A ver, varias cosas, ¿no? Primero, yo no hablo nunca de economía del cuidado porque a mí me gusta hablar de la sociedad del cuidado. Y por supuesto, la sociedad del cuidado incluye la dimensión económica, pero creo que hay que mirarlo de manera más amplia que simplemente de la manera económica, porque si no, cometemos un riesgo y es el mismo riesgo que denunciamos en otros temas, que es el de el reduccionismo económico, ¿verdad? Creer que todo se explica por la economía. Bueno, yo hablo de la sociedad del cuidado, donde una de las dimensiones es la cuestión económica. Para no escaparme a tu pregunta, digamos, solo quería hacer esta precisión, si miramos estrictamente las dimensiones económicas, y no todas ellas, sino aquellas que refieren a pretender asignarle un valor a este trabajo que es no remunerado, es decir, hacer el ejercicio de decir, ¿qué pasa si estas tareas No, se pagara por ellas o se las trasladara al ámbito mercantil? Porque de hecho esa es la metodología que se utiliza, asignarle el valor de mercado a el cuidado de los niños, a la limpieza de la casa, a la preparación de alimentos, etcétera, etcétera. Dependiendo del país y dependiendo también la metodología que esté por detrás, porque hay variaciones allí, pero podemos decir en términos generales que si estas tareas formaran parte de las cuentas nacionales y de lo que se mide para el Producto Bruto Interno de los distintos países, rondarían aproximadamente el 20% del PIB, ¿verdad? Del Producto Interno Bruto, si se les asignara ese valor monetario, económico. Estas tareas se caracterizan
justamente por lo contrario. Por eso es interesante el ejercicio de valorizarlo económicamente. Son tareas que no tienen una valoración económica y no tienen una valoración social, que a mí me preocupa más esto segundo que lo primero. Es decir, son tareas a las que no se les da valor, ni económico ni social. Eh, no, digamos, no genera en términos sociales, no genera un estatus, un prestigio, un reconocimiento el dedicarse al cuidado o a las tareas domésticas. A eso hablo cuando digo no tienen valor social, ¿verdad? Y bueno, y me parece muy interesante reflexionar, como te decía al comienzo de esta pregunta, más que en términos de economía del cuidado, en términos de sociedad del cuidado. Y hoy, a la luz de lo que estamos viviendo, la pandemia, etcétera, etcétera, me parece que esto es todavía más claro, ¿verdad? Porque decir que queremos hablar de la sociedad del cuidado, que queremos trabajar y construir la sociedad del cuidado, tiene que ver con también el desplazar ese eje del mercado y de lo económico, que está centrado, es el eje que hoy regula prácticamente todas nuestras interacciones, y decir coloquemos la vida y el cuidado de la vida en el centro. Claro, es interesante porque tiene que ver con la definición que vos dabas al principio como tridimensional del cuidado, ¿no? Como la economía es una de las tres patas del cuidado, como de esta sociedad del cuidado que vos hablabas. Vos recién mencionaste el tema de la pandemia, ¿no? De cómo influyó o cómo de alguna manera visibilizó, dio visibilidad a una cantidad de cosas que eran invisibles y que pasaban adentro de las casas, cuando todos pasamos a estar adentro de los hogares, entonces ahí hubo una cantidad de cosas que no se veían y que empezaron a verse. Eh, Hay sobre todo un sector de mujeres que son las que tuvieron que trabajar a distancia dentro de sus hogares, tenían hijos chiquitos y además tenían que ayudar en las tareas escolares, que realmente se vieron en una situación muy comprometida durante todo este año. ¿Cómo ves vos esta influencia? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa con la influencia de lo que pasó con la cuarentena, con la pandemia, con el aislamiento y las tareas de cuidado? Bueno, lo primero que quiero decir es que la pandemia, digamos, lo que nos cambió a todos y a todas, y de un día para otro, y casi que sin previo aviso, fue nuestra vida cotidiana, ¿no? Digamos, veníamos sobre un ejercicio de construcción de vida cotidiana, sobre unas pautas de relacionamiento en nuestra vida cotidiana que de la noche a la mañana se vieron alteradas profundamente. Y alteradas en lo que creíamos que iba a ser un tiempo corto y si es un tiempo cada vez más largo, ¿verdad? Y que todavía no se ve dónde está el final de ese cambio. Ese es lo primero que quiero decir de la pandemia. Lo segundo, en términos de la visibilización de los cuidados, yo creo que esa es la única, en este punto, la única externalidad positiva de todo este tema. ¿Qué quiero decir con externalidad positiva? Bueno, a quien no quería ver que el cuidado es una dimensión central de la vida y de la vida cotidiana, bueno, le estalló en la cara, ¿sí? Digamos, si no lo querías ver, de repente te estalló, ¿sí? Todo lo que no veías antes lo empezaste a ver. Lo tercero que quiero decir en términos de la pandemia, además de esto, de la vida cotidiana, de la visibilización de los cuidados, es que en algunos sectores, por supuesto, no en todos, ¿sí? En esos sectores que tú referías, vinculados a quienes tuvimos la oportunidad de teletrabajar o tenemos todavía la oportunidad de teletrabajar en el marco de esta pandemia, volvimos a una etapa que desde el punto de vista histórico estaba superada, ¿verdad? Donde pasaron a coexistir en el mismo espacio físico, la etapa preindustrial, ¿verdad? Lo productivo y lo reproductivo, que hasta antes de la pandemia estaban bien separadas en la mayoría de los casos. Cuidado, siempre hay excepciones, ¿verdad? Lo mismo que hablábamos hace un ratito. Y entonces en ese mismo espacio hubo que hacer todo. Y además hubo que hacer todo perdiendo las ayudas externas. Las ayudas externas en términos de cuidado vinculadas a instituciones que cuidaban, por ejemplo, los centros de cuidado infantil, que cerraron, o a personas que en lo que se llama cuidado, las abuelas, ¿verdad? Las vecinas, qué sé yo, que las estrategias y redes que cada quien ha habido para el cuidado. Todo eso cambió.
Eso también implicó, obviamente, que el trabajo de cuidados aumentara al interior de los hogares. Y de acuerdo a los pocos, porque todavía son muy pocos datos que tenemos en nuestros países, muestra también que la división sexual del trabajo al interior de los hogares en la pandemia y con los cuidados se profundizó. ¿Qué quiere decir esto? Que no se distribuyó de manera equitativa, una vez más, entre varones y mujeres esa carga y sobrecarga de cuidados durante la pandemia, sino que las No, mujeres, no hubo perdón, modificación. Yo pensé, no, no sabía, ¿pudieron estudiar esto? Si hubo alguna bueno, modificación. empiezan a aparecer algunos datos, todavía son pocos, como te decía, pero los datos que empiezan a aparecer, en el caso de Uruguay, aquí en Argentina, que también se hizo un estudio similar, lo que muestra es que uno en los tiempos, bueno, nos parece claro, y que esos aumentos no se distribuyeron de manera equitativa entre varones y mujeres, sino que las mujeres asumieron mucho más proporción de esa sobrecarga de cuidados. Además, otro punto que me interesa plantear, sobre todo al inicio de la pandemia, tiene que ver con una cierta romantización que se dio al comienzo, creo que a esta altura ya no se da porque, como decía, estamos todos un poco superados ya por la extensión de este fenómeno, pero una cierta romantización de quédate en casa y aprovechar para estar más con Jugar los con los chicos, chicos. para cuidar, para... Cuidado con eso, ¿verdad? Porque esa romantización en el caso de las mujeres oculta dos fenómenos. El primero, el de la violencia de género, ¿sí? Cómo quedarte en casa para muchas mujeres, perdón, es un peligro porque es decirle quédate en casa junto a tu agresor. Y eso se vio Claro. también el aumento de las denuncias de violencia y de los casos de violencia. Y segundo, ¿de qué romantización me estás hablando si yo tengo que estar teletrabajando, cuidando a los chicos, haciendo de maestra, tareas domésticas, etcétera, etcétera? Digamos, hubo toda una cuestión así muy romántica, ¿sí? Que desconoce la realidad de las situaciones de cuidado, que lejos de ser románticas se volvieron estresantes en la mayoría de los casos. Karina, vos decías recién que, bueno, el único aspecto, entre comillas, rescatable de esta situación sería que se vio lo que no se veía, ¿no? Pero bueno, recién también me decís, bueno, a pesar de que esto se empezó a ver, adentro de los hogares no hubo una redistribución, como uno esperaría, decir, bueno, una vez que la persona se da cuenta de todo lo que hay que hacer, quizás si estamos todos juntos adentro de la casa, a lo mejor la cosa se distribuye de otra manera. Por eso, bueno, es importante este dato que vos destacabas. Ahora, a otro nivel, ¿no? A nivel, bueno, justamente vamos a pasar no al nivel doméstico, sino al nivel gubernamental, al nivel de las políticas públicas. ¿Vos ves que hay el tema está más en agenda? ¿Cómo influyó esto en las políticas públicas? Bueno, hay algunos elementos que también me gustaría mencionar. Primero es este que tú estás planteando, digamos, de no centrar el análisis exclusivamente en los comportamientos individuales o de los individuos dentro de sus hogares, que es importante esa dimensión, pero también tenemos que hablar justamente de las políticas y de la responsabilidad del Estado en todo esto. Si entendemos y creemos, como yo creo firmemente, que este es un tema profundo de las desigualdades de género y que por lo tanto, al ser una de las dimensiones de las desigualdades de género, el Estado tiene responsabilidad y tiene que actuar. Y ahí aparece el campo de las políticas públicas. ¿Qué es lo que vimos durante la pandemia? Disculpame, me voy a sonar la nariz, queda Sí, feo, no, pero mira, esto, cada uno está en su casa, así que esto es de lo más relajado. es peor si no lo hago porque no estoy cómoda para hablar. Así que disculpen que me tuve que sonar la nariz. No, esto es lo Eh, bueno que tiene este formato. exactamente. Bueno, te decía, en el campo de las políticas públicas, lo que vimos durante la pandemia es que en términos generales,
podemos decir que esta dimensión no estuvo presente en la preocupación de las políticas de los estados hacia la situación de pandemia. Es decir, no se contempló, no se pensó qué pasaba con el cuidado, no se colocó al cuidado como una dimensión central. La dimensión central estuvo en la salud, estuvo en la cuestión económica, pero una vez más el cuidado quedó dejado de lado. Por supuesto que hubo algunas acciones, después además hubo reclamos por parte principalmente de las mujeres en términos de lo que estaba, las situaciones que estaban atravesando, y empezaron a aparecer algunas reacciones. Pero en términos generales no podemos identificar grandes políticas de cuidado en torno a la pandemia. Esta preocupación, en realidad, si miramos antes de la pandemia, si miramos hasta marzo del 2020, es un poco la situación que observamos en América Latina, porque cuando tú te preguntas, bueno, ¿cuál es la organización social del cuidado en América Latina? ¿Quién se hace cargo de los cuidados en América Latina? La respuesta es muy sencilla, con variaciones, ¿verdad? Pero básicamente es las mujeres en el marco de la familia, ¿sí? Y las mujeres en el marco de la familia de manera no remunerada. Esa es la forma predominante del cuidado hoy en nuestros países. Y cuando esa forma no está, lo que aparece en segundo lugar es las mujeres en los hogares de manera remunerada, es decir, las trabajadoras domésticas remuneradas que cumplen funciones de cuidados. Ese es el modelo predominante en todos nuestros países. Entonces, ahí la pregunta que hay que hacerse es, bueno, si encontramos que allí está uno de los nudos importantes de la desigualdad de género, ¿cuál es el papel del Estado o cuál debería ser el papel del Estado para intervenir en esto, para garantizar el cuidado como un derecho y que ese derecho al cuidado no implique, digamos, que haya que tener una mujer en los hogares para cuidar, para que la persona que requiere cuidados pueda acceder a ese cuidado? No sé si se entiende lo que estoy diciendo, ¿sí? Sí, muy interesante, sí, porque, bueno, justo te iba a hacer una pregunta sobre eso, pero quería que completaras lo que estabas diciendo porque es muy interesante. Ahora, justo te iba a preguntar sobre ese punto. Eh, Bueno, si quieres preguntarme y seguimos por tu pregunta bueno, tranquilamente. mira, esto que vos decías, ¿no? Cuando no es remunerado, digamos, bueno, sucede dentro de la casa, cuando es remunerado, en general son trabajadoras precarizadas, son mujeres que trabajan en forma precarizada y que a su vez tienen que dejar a sus propios hijos al cuidado de otro tercero, o sea que tenés ahí como una especie de cadena. Y yo ahí leí algo que ustedes habían escrito que tenía que ver con lo que se llama la fuga de afectos, que me Ujú. pareció un concepto muy interesante. Pero quería que lo expliques vos porque seguramente yo habrá cosas que se me escapan de esto, pero este tema, ¿no? De esta cadena de afectos que se van desplazando. Sí, es una cadena de cuidados, en definitiva, ¿verdad? Que también, si querés agregarle un eslabón más para hacerlo todavía más complejo, le podés agregar el eslabón de las migraciones, ¿sí? Porque muchas Totalmente. veces esas mujeres trabajadoras domésticas remuneradas, que a quien costó mucho trabajo en todos nuestros países que se las reconociera como trabajadoras y que se las reconociera como un trabajo, por lo tanto, con todos los derechos sociales correspondientes, muchas veces ese lugar es ocupado por mujeres migrantes, ¿sí? Mujeres que migran de otros países de América Latina a cumplir tareas de cuidado aquí en Argentina o en Uruguay o en cualquier otro país, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de las cadenas en realidad de cuidados y bueno, cómo es necesario volver al concepto del derecho al cuidado, el derecho al cuidado en el sentido de que todos y todas tenemos derecho a recibir el cuidado que necesitamos de acuerdo a nuestro ciclo vital y entender además que eh, todos y todas vamos a necesitar, necesitamos en el pasado o vamos a necesitar en el presente o en el futuro
cuidados porque es una condición variable, no es que uno es dependiente de por vida, ¿verdad? Tiene distintos momentos de dependencia o puede tener distintos momentos de dependencia y todos vamos a necesitar cuidado y muy probablemente todos y todas también vamos a tener que cuidar en algún momento. Entonces tenemos que garantizar ese derecho al cuidado y la garantía de ese derecho al cuidado, o mejor dicho, la forma de satisfacer ese cuidado, esa necesidad de cuidado, no puede ser las mujeres únicamente y las mujeres de manera no remunerada en sus hogares. Y por eso yo insisto con el concepto del derecho al cuidado que obliga a los estados, como con cualquier otro derecho, digamos, a brindar soluciones de otro tipo. ¿Cuáles son esas soluciones? Las políticas de cuidado, que básicamente se centran en políticas de tiempo, de servicios, de prestaciones, bueno, y otras políticas que no es lo que estamos conversando ahora. Pero rescatemos esa noción de derecho al cuidado, ¿sí? Porque eso es lo que nos permite también colocarlo en el plano de la discusión de la política pública. Y el derecho al cuidado, hay un punto, y ahí yo sí creo que América Latina ha avanzado, si tú me decís cuál ha sido el avance en estos 20 años, en lo que va de este siglo, es en empezar a desplazar este tema del cuidado de lo estrictamente individual a lo colectivo. Y eso es un gran paso, no alcanza, pero es un gran paso. ¿Por qué? Porque cuando yo como persona o nosotros como sociedad identificamos un tema como algo individual, es, bueno, es tu problema, solucionalo como puedas. Y el solucionarlo como puedas es fuente de desigualdades sociales, porque obviamente yo lo voy a solucionar mejor en tanto mujer blanca, urbana, con ciertos recursos, que otra mujer que no vive en el medio urbano, que no tiene recursos, que no tiene educación, ahí empiezan a jugar los círculos de la desigualdad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un problema individual y cada uno se arregla como puede. ¿Qué queremos? ¿Y qué se ha avanzado en estos años en América Latina? Decir, no, este no es un tema individual, este es un tema colectivo. No es un problema mío como mujer o tuyo como mujer o de quien sea, sino que es un problema de todos, porque esto se necesita para que exista la vida, para que cada uno de nosotros pueda existir como tal. Entonces, colectivamente tenemos que dar respuestas. Y ese es el gran cambio en términos de la incorporación de un tema en la agenda pública, ¿sí? En la agenda política pública. Y eso es lo que está pasando hoy con el cuidado. Y a eso me refería yo también cuando hablaba de la externalidad positiva de la pandemia, en empujar aún más esta idea de lo individual a lo colectivo, y por lo tanto de la respuesta individual a la respuesta colectiva. Hay gente que le cuesta ver esto, y yo le digo, pensalo, remontate unos años atrás, esta misma discusión cuando hablábamos del trabajo para el mercado, ¿verdad? El empleo, digámoslo así. Lo mismo, antes tú perdías tu empleo, o aún en muchos países de América Latina tú te quedas sin empleo y te dicen, bueno, es tu problema, resuélvelo como puedas. En otros se han generado mecanismos colectivos, como en Argentina, como en Uruguay, como en otros países, donde hay un seguro de desempleo. Si yo pierdo mi empleo, bueno, hay una respuesta colectiva garantizada por el Estado que me garantiza que durante 6, 9 meses o lo que sea, y eso de hecho en la pandemia se activó, ¿verdad? Se modificaron los seguros de desempleo, se ampliaron, etcétera, etcétera, porque entendimos como sociedad que no era un tema individual sino colectivo. Bueno, lo mismo estamos planteando con el cuidado. Tenemos que corrernos de ese eje de lo individual a lo colectivo, porque esa es, bueno, la forma, como dije, de trabajarlo en clave de política pública. Eso sí yo creo que ha ocurrido en América Latina, bueno, no en todos los países, pero en la mayoría, y que hoy estamos en situación, y por eso el tema empieza a aparecer, que fue el origen bueno, cuando ya hace casi como una hora, cuando empezamos a conversar hoy, que decíamos, bueno, el tema está en la agenda porque pasó esto. Y esto no es menor, es bien importante. Sí, sí, totalmente. Yo quería preguntarte, por ejemplo, vos dabas el caso de Uruguay, y quería preguntarte cuáles son las políticas públicas que se implementaron en el caso de Uruguay.
Bueno, es una respuesta, digamos, difícil de sintetizar en pocos minutos, pero básicamente lo que se creó fue una política nacional de cuidados, un sistema nacional integrado de cuidados que, que buscó dar respuestas, perdón, desde el punto de vista de la política pública para cuatro poblaciones, ¿verdad? Para los niños, las niñas, para las personas discapacitadas, para los viejos y las viejas, y aquí viene la novedad, y esto no fue casual ni azaroso, sino que fue una demanda específica del movimiento de mujeres y de la academia feminista para las mujeres cuidadoras, que son también Ah, objeto de la política perdón, me dijo el celular que tiene poca batería. Para las mujeres cuidadoras, sean remuneradas o no remuneradas, ¿verdad? Entonces, allí se desplegó un abanico de distintas políticas que básicamente tienen que ver con políticas de tiempos, con políticas de servicios, principalmente una combinación de estas dos, de tiempos y de servicios, y dos más que a mí me parece siempre importante rescatar, que son políticas culturales que pretenden justamente poner en cuestión la división sexual del trabajo, de la que hablábamos hace un rato, y políticas vinculadas a, eh, eh, digamos, el sector de ocupaciones que surge en torno al cuidado. ¿Para qué? Para no repetir los errores de los que hablábamos hace un rato con las trabajadoras domésticas remuneradas. Entonces, esas son un poco las políticas. Me voy a desplazar a buscar el cargador, pero como esto es en vivo, no pasa nada. no, eso este, es lo bueno que tiene esta situación. sí, sí, Eh, sí, porque sí, no me di cuenta que el celular a esta hora, igual que lo que me pasa a mí, se le agota la batería. sí, Ahí. bueno, no, es muy interesante lo que acabas de decir con respecto a este tema, ¿no? A cómo las, las me distraje, a cómo, Perdón, perdón, ¿eh? Esto es en no, no, vivo, no, no, así. no, no, está buenísimo. No, me parece que es muy interesante lo que acabas de decir. Hay un tema que vos sacaste sobre el final de esa enumeración, que era una de las preguntas que yo tenía también para hacerte, que es ¿quién cuida a los que cuidan, ¿no? Ujú. Porque el cuidado, bueno, implica, mira, justamente ahora está como muy de moda entre los periodistas y en algunos medios hablar de lo que se llama la generación sándwich, o sea, con la Ujú. extensión de la expectativa de vida, hay una generación de personas que tienen más o menos mi edad, que están a cargo de sus padres y a cargo de sus hijos al mismo tiempo, ¿no? Y entonces ahí tenés una situación de cuidado que va por los dos ejes, y muchas veces familias que a lo mejor las personas mayores también tienen alguna discapacidad, con lo cual tenés, viste, toda una dimensión del cuidado muy recargada. Y lo que te quería preguntar es esto que vos habías mencionado como una última dimensión de las políticas públicas que se habían implementado, que tienen que ver con el cuidado del que cuida. ¿Cómo es esta situación? Bueno, es justamente incorporar a estas personas, 90% mujeres, ¿verdad?, que se hacen cargo de los cuidados, también en el campo de la política pública y de pensar acciones específicas, bueno, para apoyarlas, para sea en el caso, por ejemplo, de las trabajadoras remuneradas del cuidado, en términos de su capacitación, ¿sí? En Claro. términos de generarle las certificaciones y habilidades necesarias para que este sea un trabajo, como decíamos antes, digamos, con todas las condiciones de lo que la OIT define como un trabajo digno, ¿sí? Eh, Eso es colocar a las mujeres cuidadoras también como objeto de la política pública. Y también entender
que hay parte del cuidado que se hace de manera no remunerada en las casas por parte de las familias que requiere de algunas acciones de política pública para apoyarlas. Pero me interesa eso que dijiste antes también de la generación sándwich, porque efectivamente eso estamos observando en la vida de las mujeres hoy en día, también en el caso de los varones, pero como venimos conversando de manera más importante en el caso de las mujeres, porque hoy prácticamente se nos da la situación de que cuando terminamos de cuidar hijos, ¿sí? Pasamos a cuidar otros dependientes en nuestras familias, los padres o similar, padres, madres, etcétera. Entonces, esta situación de cuidado que antes de repente era una situación más puntual o más acotada en el tiempo, pasa a extenderse de manera más prolongada. Y se relaciona también con otro concepto que usábamos antes, que era bueno, el colchón, digamos, que amortiguaba estas situaciones de cuidado, que era el papel de las abuelas en los cuidados, que ese hoy sigue existiendo, por supuesto, pero se ve mucho menos. ¿Por qué? Porque las abuelas de hoy ya no son las abuelas de antes, que eran generalmente mujeres que no participaban del mercado de trabajo y tenían todo su tiempo disponible para las situaciones de cuidado, sino que son mujeres activas desde el punto de vista laboral, ¿verdad? Insertas en el mercado de trabajo y que por lo tanto no están disponibles en las casas 24 horas sobre 24 y 7 horas sobre, perdón, 7 días sobre 7 para brindar este cuidado, sea a los nietos o a cualquier otro integrante de la familia que lo necesite. Porque también hay que pensar esta situación del cuidado en el marco de las transformaciones demográficas que han sufrido nuestras sociedades. O sea, ahí hay que ampliar el abanico de años, hay que mirarlo más en periodos más largos, pero esas transformaciones demográficas que llevan a que los hogares sean de menos integrantes, ¿verdad? Bueno, ahí surge de vuelta lo de los monomarentales que mencionaba alguien hace un rato, que ya no haya tanto estos hogares que antes se llamaban trigeneracionales, ¿verdad? Donde convivían abuelos, padres, hijos, etcétera. Bueno, el cambio también en los patrones reproductivos, las edades más tardías de tenencia de los hijos, en fin, hay toda una serie de transformaciones demográficas que también cuando hablamos de cuidados, cuando hablamos de políticas de cuidado, hay que ponerlas en juego. Vos sabés que vos mencionabas recién el caso de las abuelas, ¿no? Y hay todo un imaginario social que tiene que ver me parece, con otras generaciones donde la abuela se dedicaba a sus nietos y que, bueno, en definitiva les cocinaba la abuelita del rodete, bueno, y que esto hay muchas mujeres actualmente que no se sienten representadas dentro de ese estereotipo y sin embargo muchas veces se ven obligadas a cuidar a los chicos, a sus nietos, porque los hijos tienen que salir a trabajar y se las coloca en ese rol donde a veces ellas quieren tener una vida independiente, pero es un lugar que es central, porque si no, los hijos no pueden salir a hacer su trabajo, ¿no? Y hace un tiempo había leído un artículo que hablaba y mencionaba, no sé si es una categoría, pero bueno, de abuelas esclavas, o sea, abuelas que se ven obligadas a cumplir esa tarea de cuidado sin que esté, digamos, dentro de que no lo hacen por gusto, sino que lo hacen por obligación de alguna manera. ¿Cómo es esta situación? Bueno, a ver, ahí otra vez volvemos a uno de los temas que ya hemos evocado, que es justamente cuando tenemos que buscar soluciones a nivel individual y entonces recurrimos a las redes de proximidad, vinculares, familiares, etcétera, donde las abuelas ocupaban y ocupan, por lo menos en términos de demanda, un lugar importante en el cuidado de los nietos. Pero bueno, tenemos que mirar la otra parte, esta transformación que yo te decía, de que, bueno, esas mujeres que hoy están siendo abuelas, muchas están en plena actividad laboral o en plena actividad económica y por lo tanto no están disponibles para brindar esos cuidados. Si saltamos del terreno individual o el terreno de cada uno de los hogares y las formas en que construye sus estrategias de cuidado y lo miramos en términos de, bueno,
¿Qué tenemos que hacer como sociedad? Otra vez, ahí volvemos al terreno de las políticas del cuidado, de decir, bueno, no se puede resolver de esta manera y no puede quedar, digamos, en términos de la densidad de mis redes de proximidad o de mis redes familiares o de mi posibilidad de conseguir ese tipo de apoyos, sino que tiene que haber políticas públicas universales para todos, para todas, que garanticen las necesidades, la atención de las necesidades, de las demandas de cuidados, independientemente del número y la edad de las mujeres en las familias. Porque además, un tema que no hemos abordado, bueno, lo hemos tocado, pero quizás no con la profundidad que se merece, y bueno, ya se está agotando el tiempo, ya no de mi celular, sino de esta entrevista, es, el cuidado de los viejos y de las viejas, ¿sí? Que muchas veces son esas abuelas de las que tú estás hablando, que por momentos, y de acuerdo, por supuesto, a los niveles de dependencia que tengan, se convierten en sujetos de cuidados, es decir, necesitan ellos cuidados, lo decías tú cuando hablabas de esa generación que cuida hacia abajo y luego cuida hacia arriba, ¿sí? A los hijos y luego a los padres. Ese también es todo un tema. Si colocamos otra vez las transformaciones demográficas como un elemento central, teniendo en cuenta el envejecimiento que tienen nuestros países y el aumento en la expectativa de vida, que es muy bueno que la gente viva mayor cantidad de años y con buena calidad de vida, pero también eso, muestra un sector importante demandante de cuidados que alguien tiene que cuidar y que ese alguien no puede ser otra vez la única respuesta posible, una mujer, generalmente la hija, en el marco de relaciones familiares de cuidado no remuneradas. Karina, bueno, sí, se nos fue el tiempo, es muy interesante y el tema da para muchísimo, yo tenía más preguntas para hacer, pero no quiero cerrar la entrevista sin preguntarte por una de las dimensiones que vos mencionaste al principio de la conversación, que tiene que ver con el afecto, que es una de las patas en las que vos centraste este tema. Eh, Porque, bueno, muchas veces se dice es trabajo no pago, ¿no? Pero a veces en nombre del amor se ponen estas tareas en cabeza de las mujeres, pero a veces también existe esta dimensión afectiva donde la persona realmente siente que debe esa tarea hacia el otro. ¿Qué lugar ocupa? Y con esto me gustaría, y si no, que vos agregues todo lo que quieras y que haya quedado sin decir, pero me interesa mucho esta dimensión del afecto, ¿dónde queda? Sí, yo no hablaba de la dimensión solamente del afecto, sino de la, digamos, de la relación subjetiva, emocional que se construye en el marco del vínculo de cuidados, que en muchos casos puede tener que ver bueno, esos afectos positivos que tú estás mencionando, pero también, igual que cuando hablamos de las relaciones en el marco de la familia, no siempre son relaciones amorosas, afectivas, sino que también hay elementos de violencia que también se ponen en juego en las relaciones de cuidado, ¿verdad? Entonces, digo, tampoco romanticemos esa dimensión. Lo que sí digo es que es una dimensión importante, una dimensión que hay que estudiar y que justamente por las características que tiene la relación de cuidados, esa relación de proximidad, digamos, de cara a cara, de cuerpo a cuerpo, esta es una dimensión importante, pero de afectos que no siempre son en el sentido Claro. positivo del término, ¿verdad? La violencia, la culpa, el sentirse culpable por no poder cuidar más tiempo o cuidar mejor, o en fin, hay distintos elementos allí que aparecen. Es importante investigarlo, es importante estudiarlo y es importante también tenerlo en cuenta cuando lo pensamos en el campo de la política pública, ¿verdad? O de las políticas que tenemos que desarrollar en nuestros países. Por eso lo colocaba como un terreno al inicio en la definición. Quizás
quizás es la dimensión en la que menos se ha avanzado desde el punto de vista de la investigación, aunque cada vez empiezan a aparecer más estudios que involucran a esta dimensión. Quizás es la que menos se ha avanzado en el caso del equipo con el que trabajo en Uruguay. Nosotras nos hemos centrado más en la primera dimensión vinculada al trabajo de cuidados, a las actividades. Hemos explorado algunas de estas dimensiones más subjetivas, vinculadas también, por ejemplo, a cómo se define qué es cuidar bien. ¿Qué es cuidar bien? ¿Qué quiere decir el buen cuidado? ¿Sí? Que incorpora alguno de estos elementos subjetivos. En definitiva, lo que quiero decir es que este es un campo apasionante, apasionante en términos de investigación, que es a lo que yo me dedico, un campo también apasionante en términos de la discusión de la agenda pública y sobre todo creo que es un campo central y muy importante para la igualdad de género. Digamos, acá está uno de los nudos centrales de la desigualdad entre varones y mujeres. Si no lo trabajamos, si no le damos la importancia que tiene, va a ser muy difícil que podamos avanzar hacia sociedades más equitativas, igualitarias, respetuosas de los derechos de unas y de otros, ¿verdad? Entonces, eso sería el mensaje que me importa transmitirle a quienes estén hoy escuchando esta amable conversación que ha tenido de todo, hasta búsqueda de cargador de celular y demás, como buen vivo que es, pero ese mensaje me parece que es importante que quede dando vuelta en nuestra cabeza. Acá hay un nudo crítico en términos de desigualdad de género. Tenemos que desatarlo. ¿Cómo hacemos para desatarlo? Bueno, algunas cosas hemos dicho hoy y otras tantas quedaron pendientes y que seguramente vendrán en otras conversaciones. Bueno, Karina, te agradezco muchísimo, lo cerraste redondito porque exactamente yo creo que esta es la raíz no sé si de todas, pero de gran cantidad de las desigualdades de género y creo que es el próximo tema que tienen que abordar con urgencia las políticas públicas, sobre todo porque estuvo también muy expuesto en este último año. Así que para mí fue muy esclarecedor muchas de las cosas que vos conceptualizaste muy bien. Parece, sos, o sea, la docente perfecta. Todos los conceptos están bien puntualizados, muy claro todo lo que nos explicaste. A mí me aclaraste un montón de cuestiones. Así que te quiero agradecer a vos, le quiero agradecer a toda la gente que se conectó, que es bastante. Había una persona de Colombia que estaba conectada y que decía que bueno, que Claxo era uno de los pocos lugares que ellos tenían de acceso en este momento a poder acceder a la educación y bueno, así que bueno, agradezco a todos, te agradezco a vos y ojalá podamos conversar nuevamente y además ya con más políticas públicas implementadas con respecto a este tema. Muchísimas gracias. Gracias a ti por el espacio, un gusto haber conversado contigo y a la orden cuando quieras retomamos estos diálogos porque este tema va a seguir avanzando en nuestra región. Y a quienes están de Colombia, un abrazo fraterno y solidario en esta situación difícil que están viviendo en estos momentos, producto de la represión que vive el pueblo colombiano, por salir a reclamar cosas como estas. En definitiva, cosas que colocan la vida y el cuidado de la vida en el centro y no el mercado y la economía como ejes reguladores de todo. Hoy tuvimos un programa especial en Claxo dedicado a Colombia y quiero, ya que mencionaste que hay gente de Colombia escuchando, vaya mi saludo fraterno y solidario. Bueno, un abrazo también de mi parte a toda la gente que está escuchando, a la gente de Colombia también mi solidaridad. Un abrazo enorme para vos. Yo hoy cierro este ciclo de mujeres que vengo haciendo desde hace ya 2 meses. Lo cierro con vos, que era un tema que me interesaba mucho abordar. Y bueno, la semana que viene voy a empezar con otra cosa diferente, pero bueno, creo que ha sido un cierre perfecto para hablar de estos temas que tienen que ver con la desigualdad de género. Muchas gracias. Un abrazo. Chau, chau. Chao.